Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a continuar con los temas de programación orientado a objetos. Vamos a ver los campos y métodos de clase, así como los campos y métodos de instancia. Y finalmente vamos a ver los métodos sobrecargados. Muy bien, comenzamos. Bueno, anteriormente ya habíamos visto que Java tiene dos tipos de campos, los de instancia y los de clase. Vamos a ahondar sobre ello. Un campo de instancia se conoce así porque debe de haber un objeto creado para poder accesar a él. Es por eso que se dice que también que los campos de instancia pertenecen al objeto. Además, cada vez que se va creando un objeto, hay una copia de este campo para cada objeto. Ahora, los campos de clase. No es necesario que se cree un objeto. Simplemente cuando la clase se cargue en memoria ya están disponibles. Por eso se conocen como campos de clase y solo va a haber una copia única de este campo para cada uno de los objetos de la clase. Muy bien, ¿cómo podemos acceder a estos campos? Bueno, a un campo de instancia podemos acceder de la siguiente manera. Tenemos que tener nuestro objeto, como por ejemplo aquí con la palabra reservada new creamos nuestro objeto círculo y esta es la referencia C1. Nótese C1 y utilizamos notación punto para accesar a nuestro campo de instancia. También otro campo de instancia puede ser el que está acá abajo, C1.color. Ahora, ¿cómo pudiéramos accesar a un campo de clase? Recuérdese, no es necesario tener un objeto. Entonces, tenemos la clase círculo y con notación punto. Accesamos al campo de clase. Muy bien, lo mismo pasa para los métodos. Tenemos métodos de instancia y métodos de clase. Un método de instancia se invoca sobre un objeto de la clase, como el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos la clase auto, la referencia Chevy y creamos con new un nuevo objeto. Entonces ahora sí con la referencia Chevy y notación punto podemos mandar a llamar a sus métodos. Son métodos de instancia, solamente cuando está creado el objeto. Ahora, un método de clase. No es necesario tener un objeto para mandar a llamarlo, simplemente con la clase. Ya habíamos visto, por ejemplo, la clase JOutChampaign y utilizábamos este método. Nunca creamos un objeto, simplemente con la clase, luego notación punto y mandamos a llamar el método. También, algo interesante de los métodos de clase, ya que los métodos estáticos o de clase no operan sobre los objetos, no podemos ocupar dentro de su cuerpo la palabra reservada this, porque recuérdese que this hace referencia al objeto como tal. Muy bien, también algo muy interesante. Si tenemos un objeto, podemos también mandarlos a llamar. Entonces tenemos dos caminos para invocarlos, ya sea por su clase o cuando tenemos una instancia, es decir, el objeto. Muy bien, veamos un ejemplo en nuestro IDE. Aquí en videos pasados estábamos creando nuestra clase auto y ya teníamos las siguientes variables. Estas son variables de instancia, ya que cada vez que se crea un objeto se les pasa una copia independiente. Ahora, ¿cómo creamos una variable estática o una variable de clase? Vamos a utilizar la palabra reservada static. Vamos a poner static, ponemos el tipo de dato y vamos a llamarle aquí número de autos. Esta variable nos va a servir para contar cuántos autos se van creando. Muy bien. Y aquí en el constructor, cada vez que se vaya creando un objeto, vamos a ir aumentando esta variable para comprobar cómo esta variable es única para todos los objetos. Entonces, vamos a poner aquí número de autos y le vamos a ir incrementando. Muy bien. Ahora sí. Guardamos y aquí en nuestra clase de aplicación vamos a ocupar esa variable estática. Vamos a utilizarla primero en una línea para ver cuántos autos hay. Al inicio debería de ser 0. Entonces ponemos una línea south y que vamos a poner número de autos. Y vamos a concatenar. Nótese, yo puedo accesar a ella a través de su clase. Ponemos la clase auto punto número de autos. Muy bien. Vamos a copiar esta línea también. Control C. Y vamos a ver cuántos hay después de crear el primero. Aquí debería de ser 1. Después de crear el segundo debería de ser 2. Control S. Pero también lo que habíamos visto hace ratito, algo muy interesante, aparte de la que la puedo mandar a llamar por medio de su clase, también se puede mandar a llamar por la referencia al objeto. Es decir, puedo poner aquí Chevy y aquí la puedo mandar a llamar, control V. Puedo poner Bocho, control C, y la puedo mandar a llamar. Entonces puede ser por su clase o por la referencia al objeto. Pero todos la comparten, es única. Vamos a comprobarlo. Control S y ejecutamos. Y nótese cómo en la salida. La primera línea indica que hay 0 autos. La podemos mandar a llamar aún sin haber creado ningún objeto. En la siguiente creamos un objeto auto y la mandamos a llamar.
nótese, hay 1. Esto es porque cuando se entró al constructor se aumenta esa variable. Luego, creamos un segundo objeto y nuevamente entra al constructor y se aumenta esa variable. Entonces todos los objetos, que aquí son 2, comparten esa misma variable y es única. Cosa diferente a las variables distancia, que son independientes, como ya lo pudimos comprobar en otro video. Por ejemplo, aquí tenemos que el Cheve tiene sus variables distancia y tiene valores diferentes, tiene que puertas 4 y marca for, y el otro objeto también tiene sus variables distancia separadas. Dice que el número de puertas vale 2 y la marca es Volkswagen. Muy bien, vamos a también a crear un método de clase. Regresamos a nuestra plantilla y vamos a poner aquí un modificador de acceso. Vamos a poner que sea privado. Muy bien, entonces guardamos aquí control S y nótese cómo en la clase de ejecución nos marca un error, porque aquí ya no podemos acceder a él, es privado. Entonces tenemos que crear un método accesor. Vamos a poner un getter para él. En este caso no aplica que pongamos un setter, ya que no queremos estar modificando ese valor, solamente queremos que se modifique cuando se creen los objetos. Muy bien, y ponemos un método accesor. Lo seleccionamos, clic derecho, ponemos aquí refactor y luego encapsular campos. Y escogemos el get, pero el set lo despalomeamos y ponemos refactor. Y ya nos crea nuestro método get. Guardamos y en nuestra clase de ejecución aquí vamos a cambiarle. Entonces aquí sería get número de autos. Y de igual manera aquí vamos a poner get número de autos. Entonces ponemos get número, pero nótese cómo nos autocompleta eso. Vamos a poner hasta get control espacio y no aparece ese método, ya que ese método es un método de clase y es más común utilizarlo con la clase y luego llamarlo. Pero también lo podemos llamar a través de un objeto. Vamos a ponerlo entonces nosotros get número de autos. Y de hecho aquí el ID nos subraya con color amarillo indicando que estamos accesando un método estático. Vamos a copiarlo, control C y aquí control V. Ponemos que es un método, control S y volvemos a ejecutar. Y comprobamos nuevamente que la salida es adecuada. Al principio son 0 autos, luego 1 y luego 2. Por último, en esta parte cabe destacar algo con los métodos de clase. Regresamos aquí a auto y nótese, es un método de clase porque tiene la palabra reservada static. Pero vamos, por ejemplo, aquí a utilizar una variable distancia dentro del método estático. Vamos a utilizar, por ejemplo, la variable litros. Y vamos a asignarle un valor, por ejemplo, 9 punto y coma. Y nótese cómo marca el siguiente error. Ponemos el cursor y nótese lo que está diciendo. Dice que no podemos referenciar una variable no estática, es decir, distancia, desde un contexto estático. ¿Esto por qué? Recuérdese que estos métodos estáticos o las variables estáticas están disponibles aún sin que se cree el objeto. Entonces no tiene sentido, si no hay ningún objeto, accesar esta variable litros. Por lo tanto, no podemos hacer esto. Voy a comentarlo aquí. Pero, más bien en cambio, en un método distancia, sí ya puedo accesar a las variables estáticas. Aquí, por ejemplo, este es un método distancia. Puedo accesar a la variable número de autos. Número de autos. Y lo puedo, por ejemplo, aumentar. Y aquí no hay ningún problema. Por último, veamos la sobrecarga de métodos. ¿Qué es un método sobrecargado? Tener varios métodos, pero con el mismo nombre. Y estos se van a diferenciar, que van a tener distintos números y tipo de parámetros. Bueno, ¿para qué nos sirve esto de tener varios métodos sobrecargados? Pueden realizar la misma tarea, pero con diferente tipo de dato. Al igual también podemos sobrecargar los constructores. Veamos un ejemplo. Regresamos a nuestro IDE. Y aquí tenemos un constructor sin argumentos. Vamos a sobrecargar este. Es decir, va a tener el mismo nombre, pero nótese cómo nos marca el error. Dice que ya se encuentra definido el constructor auto. Lo voy a sobrecargar. Entonces debe tener diferente número de parámetros o de diferente tipo. Es decir, si este tiene un parámetro entero, este puede tener un parámetro flotante. Y ya son diferentes métodos o métodos sobrecargados. Aquí voy a poner que se pidan estos valores. Voy a quitar esto. Y vamos a poner que se pida, por ejemplo, los litros cuando se cree un objeto. Vamos a poner float litros. Después la marca ponemos string, la marca, después el modelo, que sería string modelo, y finalmente el número de puertas. Pongamos int número de puertas. Y con estos valores que se pasan vamos a inicializar las variables. Vamos a poner aquí dis.litros para poder diferenciar la variable global de la variable local. Dis.litros es igual a litros. Y lo mismo para las demás. Ponemos aquí dis.marca, dis.modelo y dis número de puertas, que va a ser igual a estos valores. Aquí a marca
luego modelo, y finalmente número de puertas. Guardamos y nos vamos a nuestra clase de ejecución. Y ahora en el segundo auto, que es el 8, vamos a crearlo pero con estos valores. Nótese, si yo aquí pongo control espacio, tengo dos formas de crear un objeto auto. Uno con un constructor sin argumentos y otro con un constructor de 4 argumentos. Vamos a utilizar el segundo. Vamos a poner aquí que el litro se inicializa, por ejemplo, a 3. Luego sigue la marca. Vamos a poner que sea aquí la de Volkswagen. Luego sigue el modelo, que sea del año 2020. Y finalmente el número de puertas, a ponerle que sea 6. Entonces con eso nos ahorramos el hacer esto. Vamos a comentar esto, volvemos a ejecutar, run file, y vemos que en la salida efectivamente el primer carro que se creó con los valores que tiene default, 4 y 4, que son los que están aquí, con este constructor que sería 4 y 4. Pero el siguiente se creó con 6 y Volkswagen, ¿por qué? Porque son los valores que le pasamos aquí, que sería el siguiente constructor, que sería este. Muy bien, entonces con esto hemos visto que podemos tener varios métodos con el mismo nombre, es decir, que estén sobrecargados. Solamente se deben diferenciar en el número y tipo de parámetros. Se puede sobrecargar el constructor, así como también podemos sobrecargar un método normal como es este. ¿Cómo sobrecargamos a este? Nótese, control C, pegamos y nos marca que son aquí iguales. Si solamente le cambiamos el tipo de dato, ya se sobrecarga. Listo, guardamos, ya tenemos diferente tipo de datos. Por eso será todo en este vídeo. Nos vemos en uno siguiente. Saludos.